Buenas tardes, vamos a dar unos minutos más para iniciar la capacitación, ¿ya? Gracias. Muy bien, buenas tardes con todos. Primero, por favor, confírmenme a través del chat si es que se escucha con claridad y se ve la pantalla de la presentación, ¿verdad? Bien, genial. Vamos a empezar entonces. Muchas gracias a todos los que han respondido. Mi nombre es Renzo Pajuelo, soy médico ocupacional, médico auditor, también soy consultor de salud de Mars Reder. Hoy día, por encargo del Poder Judicial, vamos a hablar acerca de un tema importante y del cual a veces no tenemos muy claro cuáles son los conceptos, ¿no? Vamos a hablar de la gestión en salud ocupacional y de cuáles son las funciones del médico ocupacional. Bien, eh, para ello, para hablar del médico, bueno, antes de eso, tenemos en los controles de Zoom, hay un chat por el cual estamos conversando con la mayoría, pero también hay un panel de preguntas, ¿sí? Por favor, todos aquellos que tengan alguna consulta sobre lo que voy diciendo en esta charla o sobre una idea o algunos otros mensajes que nos puedan dar, por favor, háganlas utilizando el chat de preguntas, el de preguntas. El chat, otro veo que están registrando la asistencia y para algún otro comentario como las pruebas de sonido, entonces lo hacen sobre el panel de preguntas y al final de la capacitación, 10 minutos antes de las 6, vamos a empezar a responder todas a la mayoría de preguntas que pueda responder según el tiempo nos dé. Bien, listo. Entonces vamos a empezar. Para hablar de gestión de salud ocupacional, de funciones médico-ocupacional, primero tenemos que entender las definiciones, ¿no? Y para entender las definiciones, eh, vamos a basarnos en lo que nos dice la ley, ¿no? Existe la ley o el reglamento, una ley de seguridad y salud en el trabajo, y esta ley tiene un reglamento, y en el reglamento
del Decreto Supremo 005/2012 del Ministerio de Trabajo, nos habla qué es la salud ocupacional. En sencillo, primero vamos a hablar de qué es salud. La Organización Mundial de la Salud nos dice que salud es el máximo grado de bienestar físico, mental y social que una persona puede alcanzar. ¿Sí? Ese es el concepto de salud. Si tenemos claro ese concepto de máximo grado de bienestar, salud ocupacional no es distinto. Es el máximo grado de bienestar físico, mental y social que podemos alcanzar y debemos preservar en el trabajo, en la ocupación. Eso es salud ocupacional, salud en el trabajo. El reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo nos dice eso. Es una rama de la salud pública que tiene como finalidad promover la salud, mantener el mayor grado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones, prevenir cualquier daño a la salud causado por las condiciones de trabajo y por los factores de riesgo, y en consecuencia adecuar el trabajo al trabajador atendiendo sus aptitudes y capacidades. Entonces, ese es el concepto amplio general de salud ocupacional, ¿no? Es parte de la salud pública, promueve el mayor grado de bienestar, promueve el bienestar de los trabajadores en todas las ocupaciones. Ojo, que habla de ocupaciones, no necesariamente profesiones, sino todas las ocupaciones son pasibles de ser asistidas por la salud ocupacional y mejorar las condiciones de trabajo para que se alcance este máximo grado de bienestar físico, mental y social, ¿no? ¿Cómo se hace? Buscando prevenir el daño de las que puedan producir las condiciones de trabajo, identificando los factores de riesgo, como lo mencionamos hace un instante, identificando los factores de riesgo y adecuando el trabajo al trabajador. No al revés, no que el trabajador se tenga que adecuar al trabajo, sino se adecua el trabajo, las tareas, al trabajador según sus aptitudes y según sus capacidades. ¿Sí? Y cuando hablamos de factores de riesgo, estos factores de riesgo nos obliga a hablar de gestión de riesgos. ¿Qué es la gestión de riesgos? Es el procedimiento que permite que una vez que un riesgo está identificado, se apliquen las medidas más adecuadas para controlarlo. ¿Y el control qué significa? Reducir al mínimo los riesgos y mitigar sus efectos al tiempo que se obtienen los resultados esperados en materias de productividad. ¿Sí? Entonces, esa es la definición en general de salud ocupacional, la definición de gestión de riesgos, que en líneas bastante generales es lo que hacemos los médicos ocupacionales y todas aquellas personas que estamos relacionados con salud ocupacional. ¿Sí? Por favor, les voy a pedir que en el chat me confirmen que ven la presentación, que ven la diapositiva. Hay una persona que comenta de que no se ve. Quiero saber si es a causa nuestra o a causa de repente de su conexión. Sí se ve. Ok, genial. Máximo, por ahí revisa tu conexión a internet. Probablemente sea el problema con tu conexión. No es parte por acá. Gracias. Bien, vamos a ir avanzando. Entonces, una vez que tenemos estas definiciones claras, vamos a ver algunas definiciones más. Cuando hablamos de que la salud ocupacional busca el máximo grado de bienestar, previniendo o mitigando cualquier daño a la salud, debemos saber que los daños a la salud relacionados al trabajo pueden producirse de dos formas. A través de los accidentes de trabajo. ¿Sí? Por ejemplo, yo soy trabajador del Poder Judicial, transito por uno de los pasillos, cumpliendo mis labores, por ejemplo, despachando mensajería, y me resbalo por alguno de los pasillos en mal estado, ¿no? Hay un hueco de repente en un pasillo de alguna sede, de alguna corte, me resbalo, me tropiezo, caigo, me lesiono. Ese daño es un accidente, ha sido súbito, un accidente de trabajo. Pudo prevenirse, por supuesto, ¿no? Si hubiéramos observado a tiempo y hubiéramos tomado control sobre alguna superficie en mal estado, esto hubiera podido reparar si no hubiéramos podido evitar el daño a la salud de la persona. La disciplina que se encarga de velar por la prevención de los accidentes de trabajo es la seguridad ocupacional, seguridad industrial. La salud ocupacional propiamente se encarga de lo que son las enfermedades relacionadas al trabajo. Estas enfermedades relacionadas al trabajo, según la resolución ministerial 312 del año 2011 del Ministerio de Salud, a través de su documento técnico de protocolos de vigilancia médica y guías para los exámenes médicos obligatorios, nos hablan de que existen tres grandes grupos, así en general, de enfermedades relacionadas al trabajo.
La primera, el grupo número 1, son aquellas enfermedades en las que las condiciones de trabajo es causa necesaria y tipificadas por las enfermedades profesionales estrictamente legales. El trabajo en este caso es condición necesaria. Si es que la persona, el trabajador, no realizase las actividades que su labor le obligan a realizar, no se desarrollarían este tipo de enfermedades. Un claro ejemplo es el ejemplo, por ejemplo, de las labores mineras subterráneas, donde los trabajadores mineros se encuentran expuestos a unas partículas respirables llamadas polvo de sílice, y el polvo de sílice, cuando es respirado, inhalado por muchos años, se acumula en el pulmón y produce una enfermedad llamada silicosis, que, bueno, termina llevando a la persona a insuficiencia respiratoria y finalmente la muerte luego de muchos años, ¿no? Te puede dar silicosis a una persona que no trabaja en una labor subterránea, que no trabaja expuesto a este tipo de material particulado, de polvos. No, no le puede dar. Entonces, su labor como minero, su labor en minería subterránea, respirando polvo de sílice, es causa necesaria para que ocurra, se desarrolle la enfermedad llamada silicosis, ¿sí? Entonces, eso es una enfermedad profesional que está dentro del grupo 1 de enfermedades relacionadas al trabajo. ¿Por qué dice estrictamente legales? Porque hay una legislación específica, la resolución ministerial 480 del año 2008, que lista todas las enfermedades profesionales reconocidas. Se llama justamente el listado de enfermedades profesionales, y ahí están incluidas todas estas enfermedades profesionales donde se ha demostrado que la actividad laboral es causa necesaria para el desarrollo de la enfermedad allí mencionada, ¿sí? La silicosis que les acabo de mencionar es un ejemplo de eso. Hay otras como la hipoacusia, como o sea, algunas hernias lumbares, algunas reacciones por exposición a algunos químicos, ¿sí? Pero no basta solamente con la aparición o el desarrollo de la enfermedad, sino que tiene que estar relacionada con alguna exposición. Y en este mismo listado de enfermedades profesionales te indican cuáles son las profesiones u ocupaciones que tendrían exposición, en donde podría haber causalidad, es decir, donde la actividad laboral está relacionada con la aparición de esta enfermedad como causa necesaria, como dice el texto en la diapositiva. También hay otro grupo de enfermedades relacionadas al trabajo, el grupo número 2. Este grupo número 2 de enfermedades en que el trabajo puede ser un factor de riesgo contributivo, pero no necesario. Por ejemplo, algunas enfermedades osteomusculares, ¿no? Yo puedo sufrir de una tendinitis, ¿no? De una tendinitis en el codo, en el hombro, porque soy trabajador de limpieza, por ejemplo. Soy trabajador de limpieza y tengo que esforzarme por limpiar partes altas, con algunos dispositivos, digamos, paredes o paneles, y eso hacerlo constantemente, repetidamente, puede provocarme alguna lesión en el hombro. Sin embargo, el trabajo es un factor contributivo, pero si por ahí haciendo la investigación vemos que la persona que sufre esta enfermedad, sufre esta lesión, además de eso también en sus días libres, los fines de semana, apoya en labores de construcción, apoya en otro tipo, o tiene hijos menores que tiene que cargar, o realiza alguna práctica deportiva, que también pueden desencadenar ese tipo de lesiones. Ahí el trabajo ya no es una causa necesaria, sino es un factor de riesgo contributivo para las demás actividades que la persona también realiza y que condicionan con la aparición de este tipo de lesiones, ¿no? A esos tipos de dolencias, en ese tipo de situaciones, nos referimos cuando mencionamos este grupo 2 de enfermedades relacionadas al trabajo. Y realmente el grupo 3 son aquellas enfermedades en que las condiciones de trabajo provocan un disturbio latente o agravador de enfermedad ya establecida o preexistente, ¿no? Por ejemplo, una persona hipertensa que debido, bueno, a las condiciones laborales está sometida a sedentarismo, bajos niveles de actividad física y que el horario de trabajo no le permiten realizar o llevar una adecuada alimentación. Esto puede ser un factor que puede provocar que un disturbio latente, oculto como la hipertensión, o bien se manifieste o bien se agrave sin que esto sea exclusivo de la exposición a las actividades laborales, ¿no? Frente a estas enfermedades, frente a estos daños a la salud, surge lo que es la vigilancia de la salud de los trabajadores, lo cual es el proceso de recolección de información, es decir, gracias a la vigilancia de la salud de los trabajadores, yo voy a juntar información acerca de los colaboradores de mi institución, de los factores de riesgo a los cuales estos están expuestos en el trabajo, al desarrollar sus actividades laborales, y según toda esta información voy a hacer un análisis sistemático que abarca todas las evaluaciones necesarias
tanto a la persona como al entorno, para proteger la salud de los trabajadores con el objetivo de identificar cuáles son los problemas de salud relacionados con el trabajo y cuáles son los factores de riesgo que se presentan en la actividad laboral y cómo puedo prevenir los daños a la salud de mis colaboradores, siendo esta vigilancia desarrollada función del médico ocupacional, bajo responsabilidad del empleador, o de la institución o de la empresa empleadora, ¿no? Según la normativa vigente del Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo, ¿no? Entonces tenemos que el trabajo puede afectar nuestra salud. La salud ocupacional lo que busca es mantener el máximo grado de bienestar de los colaboradores en el trabajo. Para ello, hace uso de la vigilancia de la salud de los trabajadores para prevenir la aparición de enfermedades relacionadas al trabajo, tanto las profesionales como las demás no, que también son relacionadas al trabajo, pero no son consideradas enfermedades relacionadas al trabajo, ¿sí? Y para esto hay normativa, para esto hay normativa específica, general, que aplica para todos los sectores laborales, para todos los sectores económicos, y partimos de una norma madre en materia de seguridad y salud del trabajo, que es Ley 29783, ¿no? Una ley que fue modificada por la Ley 3022-2, pero es la ley que rige, que norma todos los sectores laborales en materia de SST, en materia de seguridad y salud en el trabajo. Y como sabemos, toda ley para que se ejecute, para que se aplique, debe tener un reglamento, y este es el reglamento Decreto Supremo 005-2012-TR, con las modificatorias respectivas que vemos en el cuadro en celeste, 006, 02, 6016, que nos indican cuáles son los lineamientos y cómo debemos hacer para llevar una adecuada gestión de la seguridad y de la salud en el trabajo. Además, esta ley, este reglamento de seguridad y salud en el trabajo, tienen normas que lo respaldan, que le dan soporte y que la complementan, como son la Resolución Ministerial 050-2013, que nos indica cuáles son y cómo deben estar los registros del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Los registros de gestión de seguridad y salud en el trabajo, para que se maneje un sistema estandarizado, único, y de esta manera las autoridades de trabajo, los organismos fiscalizadores, puedan rápidamente hacer un seguimiento de cómo está el sistema de gestión en materia de seguridad y salud del trabajo. Asimismo, ya mencionamos la Resolución Ministerial 480 del año 2008, en el cual se establecen las listados de enfermedades profesionales, o en otras palabras, las consideradas dentro del grupo 1, de enfermedades relacionadas al trabajo que vimos en la diapositiva anterior. También tenemos la norma básica de ergonomía, Resolución Ministerial 375, también del año 2008, que nos da los lineamientos acerca de cómo es la ejecución o cómo debe ser desarrollarse o controlar los factores de riesgo disergonómicos en los distintos actividades laborales. Y también, debido a que la Ley 29783 y sus reglamentos tienen como uno de los principios lo que es la inclusión de todas las personas, estas normas deben conversar con la Ley 29973, que es la Ley de la Persona con Discapacidad, que también habla sobre la inclusión a las actividades laborales de este tipo, de este grupo poblacional, ¿no? De la misma forma, también hay algunos otros reglamentos, como el Reglamento de Prevención y Control del Cáncer Profesional del año 1993, y la Ley de Protección a favor de la mujer gestante que realiza labores, Ley 28048, que también versa sobre la seguridad y salud en el trabajo de estas mujeres, ¿no? Esto como normas de respaldo. Y también tenemos por parte del Ministerio de Salud una norma que respalda a una de las herramientas más importantes para el desarrollo de la vigilancia de salud ocupacional, que es la Resolución Ministerial 312, acá hay un error, no es 321, es 312, del 2011, que son las guías para los protocolos de los exámenes médicos ocupacionales y la vigilancia de la salud de los trabajadores. Esta, bueno, ha tenido algunas modificatorias, la 004 y la 571, más que todo orientadas a cuál es el perfil del médico ocupacional y las competencias del médico ocupacional, que, como se ha mencionado, el médico ocupacional es la persona responsable de realizar la vigilancia al interior de las empresas. Bien. Para ya ir dándole forma a este tema de salud ocupacional y de la vigilancia, una persona para ingresar a una empresa,
antes, ahora ya no es obligatorio conforme a ley, pero antes pasaba un examen de ingreso, el llamado examen preocupacional, que tiene el objetivo de conocer cuál es el estado de salud de las personas que se van a exponer a alguna actividad y, como sabemos, todas las actividades conllevan o pueden conllevar algún tipo de riesgo para la salud. Estos riesgos para la salud o estos factores de riesgo para la salud que están o que son producto de las actividades propiamente o del entorno donde el trabajo se va a realizar, pueden clasificarse según los vemos en este gráfico. Pueden haber peligros de seguridad, que como sabemos son los que van a conllevar a la aparición de accidentes de trabajo, y pueden haber algunos factores de riesgo o también llamados peligros, como los peligros biológicos. El COVID-19, por ejemplo, es uno de ellos. Peligros físicos, como el ruido, si trabajamos no en el Poder Judicial definitivamente, pero sí si trabajamos como técnicos de mantenimiento, revisando motores, operando equipo pesado, etcétera, vamos a estar expuestos, a gran o alta cantidad de ruido. Peligros ergonómicos, que quizás algo que tengamos bastante más cerca, por ejemplo, con el uso de mobiliario no ergonómico, con la obligación de practicar posturas forzadas, movimientos repetitivos, de tener que hacer manipulación de cargas, empuje y tracción de cargas, etcétera. Peligros químicos, como el caso que mencionaba al inicio del trabajador minero que respira un polvo de sílice que se deposita en su pulmón. Peligros psicosociales, como pueden ser el estrés, como puede ser la doble presencia, etcétera. Todos estos constituyen peligros que van a terminar afectando la salud de la persona. Entonces, yo identifico que en mi empresa, al interior de mi empresa, en los ambientes, en los puestos de trabajo, hay este tipo de peligros. Tengo que saber cómo es el estado de salud de la persona o las personas que van a hacer estas tareas para ver qué tanto estos peligros presentes pueden afectar la salud de mis colaboradores. Debo conocer estos factores de riesgo, estos peligros, y debo conocer el nivel de riesgo. No falta con saber que están presentes, sino ver el nivel, la cantidad o la intensidad con la que están presentes para saber cuáles son los principales y qué tipo de daños a la salud pueden ocasionar. Y como mencionamos, los daños a la salud pueden ser bien del tipo de enfermedades relacionadas al trabajo o bien del tipo accidentes de trabajo que ya hemos explicado hace un instante. ¿Y por qué es importante para la empresa monitorear esto? Para la empresa es importante porque esto le va a generar ausentismo laboral, porque las personas que se enferman o sufran accidentes van a tener descanso médico, van a tener alguna restricción al momento de retornar si es que el accidente o la enfermedad deja algún tipo de secuela, e incluso si es que esto ha revestido una situación de mayor gravedad, puede terminar dejando algún grado de invalidez que tenga que considerar la empresa al momento del retorno a labores de la persona que ha sufrido algún tipo de estos daños a la salud. ¿Bien? Entonces, esto es más o menos el esquema que tenemos. Tenemos primero, por un lado, el estado de salud de la persona, y esto lo determinamos a través de los exámenes médicos ocupacionales, y tenemos también los factores de riesgo, los peligros que está expuesto la persona que hace el trabajo al interior de la empresa. De esto tenemos que medir el nivel de riesgo, y para eso nos valemos de diversas herramientas, como pues vamos a ver más adelante. Y el objetivo es prevenir esto que está acá, enfermedades y accidentes que puedan llevarnos a esto. ¿Y cómo hacemos entonces? ¿Qué tiene que ver salud ocupacional con todo esto? Pues muy sencillo. La salud ocupacional, que busca mantener o preservar el máximo grado de bienestar de los colaboradores en el trabajo, realiza actividades que podemos clasificar en tres niveles. La prevención primaria, que lo que hace la prevención primaria es la evaluación de la exposición y el control de los riesgos a través de la jerarquía de controles, ¿no? En este punto yo me anticipo. Yo identifico esto, y al identificar esto lo mido para saber cuál es el nivel de riesgo. Entonces evalúo a qué nivel de riesgo, a qué cantidad, entre comillas, están expuestos estas personas, estos trabajadores. Evalúo la exposición y según los niveles voy a ver, ok, hay mucho de esto, poco de esto, poco de esto, mucho de esto, más o menos de esto, y según eso priorizo cuáles van a ser mis medidas de control de riesgo. Estas medidas de control de riesgo que según la jerarquía de controles, y esto lo deben recibir seguramente en alguna otra capacitación, o de repente ya lo recibieron, esta jerarquía de controles nos habla de lo que es la eliminación de la fuente generadora del riesgo, la sustitución de la fuente generadora de riesgo por alguna que lo atenúe menos, que la atenúe o haga que produzca menos, los controles de ingeniería que tienen que ver con modificaciones en la fuente generadora de riesgo para que estos peligros sean bastante menores, los controles administrativos que ya no atacan directamente a la fuente generadora de riesgo, sino lo que buscan
es disminuir los niveles de exposición que tiene la persona, que puede ser, por ejemplo, alejándola, disminuyendo el tiempo que está expuesto frente a estos peligros, etcétera. Y finalmente, si es que esto no funciona, el uso de equipos de protección personal como última alternativa, última opción y la menos eficaz en la jerarquía de controles. Y esto se los menciono para hacer un pequeño paréntesis acá con respecto a el contexto en el que nos encontramos, ¿no? La pandemia de COVID-19. Mucho se habla o mucho se dice acerca del uso de las mascarillas. El tema con las mascarillas no es que no funcionen, no es que no sean efectivas, sino que son un equipo de protección personal. Son un equipo de protección personal y como tal, dentro de la jerarquía de controles, están en el último nivel de efectividad frente a un peligro, que en este caso un peligro biológico como el COVID-19. Frente al peligro o la exposición o el peligro de contagio de COVID-19, lo que debemos hacer es disminuirlo a través de actividades como de eliminación. Por ejemplo, si yo no salgo de mi casa o salgo solamente lo estrictamente necesario, estoy eliminando el riesgo de exponerme. Entonces debemos optar por ese tipo de medidas y no tanto solamente por el tema de las mascarillas. El tema de las mascarillas y los otros controles que se pueden implementar son controles cuando ya no se pueden utilizar o ya no son suficientes los demás controles, ¿no? Por las características, por ejemplo, por motivos laborales, sí o sí tengo que acudir presencialmente a hacer mi labor, entonces ahí yo no puedo eliminar la posibilidad de no exponerme, pero puedo realizar algunas otras medidas que ya se vienen desarrollando, que son las que están incluidas en sus planes de vigilancia, prevención y control de COVID-19 y que seguramente, bueno, de hecho ya hemos conversado en la semana pasada con los que estuvieron presentes en las capacitaciones que tuvimos al respecto. Eso con respecto a prevención primaria. En prevención primaria nos valemos de la ayuda de algunas disciplinas hermanas, como es la seguridad ocupacional, que ya la mencioné, la higiene ocupacional, que se encarga básicamente de medir y decirnos cómo está el estado de estos peligros a nivel de nuestro entorno de trabajo, la ergonomía, que bueno, más directamente con los peligros ergonómicos, la psicología con los factores de riesgo psicosociales y la medicina ocupacional para ver el tema de los daños a la salud y el nivel de riesgo que puede producir. Ya cuando hablamos de prevención secundaria, que es el siguiente nivel, nos hablamos de vigilancia médica. Y la vigilancia médica ya tiene que ver con los resultados que tuvimos de la medición que hicimos en la etapa anterior. Y esto de acá, que es lo más importante, la identificación temprana de la enfermedad. En esa etapa yo evito que aparezca la enfermedad con los distintos controles que tenga. Pero en esta etapa lo que yo busco es que si lamentablemente la enfermedad va a aparecer, pues busco detectarla lo más temprano posible para evitar que se haga un daño mayor, un daño más severo que pueda llegar a este punto o peor aún a este punto. Entonces yo identifico tempranamente la aparición de estas condiciones y hago un control del daño para evitar que esto me genere, uno, le genere más daño a la salud del trabajador y dos, me genere a mí situaciones que puedan afectar el desenvolvimiento normal o natural de del trabajo, ¿no? Para esto, bueno, participan activamente disciplinas como la medicina ocupacional, la psicología ocupacional en esta etapa de la prevención. Finalmente, también tenemos una etapa de prevención terciaria. Como dijimos al inicio, buscamos primero la aparición de la enfermedad. Si es que esto no se puede, buscamos el control del daño una vez que la enfermedad ya ocurrió. Y si es que esto no es posible porque el daño ya ocurrió, buscamos estrategias de rehabilitación y de reincorporación. Van a haber personas, lamentablemente, que a pesar de nuestras medidas de control, o quizás por no haberlas implementado adecuadamente, terminen produciendo o desarrollando alguna enfermedad, algún accidente que pueda dejar alguna de estas consecuencias. La prevención terciaria en esta etapa lo que busca estas personas que ya tienen alguna de estas consecuencias tienen que retornar al trabajo. Es una necesidad y la inclusión de personas con algún tipo de secuelas es mandatoria al respecto y tenemos que buscar estrategias de rehabilitación para que puedan rehabilitarse o reincorporarse al trabajo de la forma más pronta y más oportuna y por supuesto más segura posible. Entonces, estos tres niveles son los tres niveles de intervención que tiene salud ocupacional con respecto a los factores de riesgo y el estado de salud de las personas que realizan cualquier actividad laboral. La vigilancia médica ocupacional entonces es una serie de actividades referidas tanto a individuos como a grupos, a colectividades y orientadas a la prevención de los riesgos laborales. A la prevención de los riesgos laborales cuyos objetivos
generales tienen que ver con la identificación de problemas de salud y la evaluación de intervenciones preventivas, ¿no? Es importante que tengamos esto en claro, esto bastante claro. La vigilancia médica ocupacional desarrolla una serie de actividades tanto a nivel individual como a nivel colectivo. A nivel individual, por ejemplo, si una persona eh, tiene una condición de salud, por ejemplo, es un conductor que hemos contratado, pero él en un trabajo anterior, un accidente no relacionado a algún trabajo, sufrió la amputación de 2 o 3 dedos. Tenemos que saber si este conductor efectivamente con 2 o 3 dedos que le queden en la mano va a ser capaz de hacer una conducción del vehículo adecuada y segura. Recordemos que conducir un vehículo es una responsabilidad mayor, sobre todo porque vamos a transportar vidas humanas y tenemos una alta tasa de mortalidad por accidentes vehiculares. Entonces, en ese caso, el tema de la vigilancia, con las pruebas que yo voy a hacer, solicitándole un traumatólogo que le haga una evaluación especial y que pase una evaluación psicosensométrica a este conductor para ver si es que la motricidad fina de su mano está preservada a pesar de la condición de no contar con 1, 2 o 3 dedos de la mano, se mantiene y puede desarrollar su actividad sin ponerse en riesgo su salud y su vida de esta persona, ni poner en riesgo la salud, la vida de las personas con quienes trabaje. Entonces, en ese caso, la vigilancia médica ocupacional es una herramienta individual para evaluar la salud de un trabajador. Evaluando la salud de un trabajador, estamos vigilando la salud de un trabajador, pero quizá, por ejemplo, si en otra circunstancia encontramos situaciones en el entorno de trabajo que puedan afectar la salud de varios trabajadores, puede ser la exposición a un químico, puede ser la exposición a un agente biológico, como en el caso del COVID-19. Entonces, estamos yendo ya hacia actividades de vigilancia colectiva de la salud de todos los trabajadores. La vigilancia médica ocupacional, entonces, como hemos venido mencionando, tiene distintos ámbitos donde interviene a través de actuación coordinada de las disciplinas que hemos mencionado, ¿no? Seguridad, higiene, ergonomía, medicina, psicología, etcétera, que nos permiten identificar y evaluar los riesgos a los cuales las personas que realizan un trabajo, una determinada labor, se están exponiendo, y en base a esta identificación poder hacer un plan de prevención, llamado acá en Perú, por temas legales, plan de seguridad y salud en el trabajo o plan anual de seguridad y salud ocupacional. Estos planes tienen que versar en materia preventiva, y en la materia preventiva de cara al trabajador tienen que ver mucho con la formación en materia de seguridad y salud en el trabajo, asimismo como la investigación de la ocurrencia o aparición de algún tipo de daño a la salud, sea accidente o sea enfermedad, y la gestión y participación de todas las disciplinas en órganos técnico-consultivos que involucren también a los trabajadores o a los representantes de los mismos, de manera que podamos tener una actividad coordinada de todas las instancias de una institución o empresa. La vigilancia de la salud, como ya se ha mencionado, tiende a ser individual y también colectiva al mismo tiempo. Individual, tenemos un tema puntual de un trabajador de salud con una condición de salud, de un trabajador, perdón, con una condición de salud específica que nos va a permitir hacer su medición individual y dar las recomendaciones específicas para que el trabajo no afecte su salud. Y actividades colectivas que lo que buscan es que a través del análisis epidemiológico se puedan obtener indicadores de salud que nos permitan hacer un mapeo, un estatus de la situación de salud en general de la población trabajadora de una institución, y nos permitan diseñar estrategias de prevención de aparición de algún daño a la salud, ¿no? Por supuesto, como vimos, en algunos casos va a ser imposible que ocurra el evento o el daño a la salud, y estas situaciones pueden darse súbitamente generando una urgencia o una emergencia, y la vigilancia médica también interviene a través de la atención de la urgencia. Puede ser prestando primeros auxilios en caso de que haya personal de salud con presencia física en la institución, o, más importante en realidad, la elaboración previa de un protocolo de actuación para que en caso de que ocurriese la urgencia, las personas designadas en estos protocolos tengan la actuación más óptima a través de procedimientos y entrenamientos con formación de competencias que les permitan responder frente a esta situación de urgencia. Finalmente, la promoción de la salud en el trabajo también es individual y colectiva a través del consejo específico hacia una persona, estrategias como la vacunación, que ayuda a combatir enfermedades transmitidas por agentes biológicos que son inmunoprevenibles, y actividades colectivas como programas específicos y asesoramiento médico de forma colectiva. Entonces,
Una vez más recalcamos que la vigilancia médica tiene dos grandes líneas de acción. La primera, una vigilancia individual de la salud médica o sanitaria que aplica procedimientos médicos y evaluaciones de pruebas necesarias con el fin de detectar cuáles son los daños derivados del trabajo, cuáles son los factores de riesgo presentes en el lugar de trabajo relacionados con cada caso. Yo tengo un daño a la salud, ¿cuál es el nivel de daño que yo tengo producto de mi actividad laboral y por qué es que lo tengo? ¿Cuáles han sido los factores de riesgo que han llevado que yo tenga ese daño a la salud? Y de esta forma valorar si es que este factor que se ha identificado es suficiente, existe causalidad entre este factor y la aparición de mi enfermedad, y si las medidas preventivas que la empresa o la institución implementó fueron, sea colectivos o individuales, fueron adecuadas o son suficientes para evitar la aparición de este daño a la salud. Eso a nivel individual. Y a nivel colectivo se refiere a la recopilación de los datos sobre los daños derivados del trabajo en la población laboral, para hacer análisis epidemiológicos, estadísticos, colectivos, y esto nos va a permitir conocer efectos de los riesgos en la salud en determinada población según su frecuencia, su gravedad, si es que existe, y esto es muy importante, la relación causa-efecto entre los riesgos laborales y los problemas de salud derivados de la exposición a ellos, cuáles son las mejores actividades preventivas que se pueden llevar a cabo y si es que estas actividades preventivas tienen la eficacia deseada en la prevención de la aparición de los daños a la salud que queremos evitar. Bien, entonces estas son las dos grandes líneas de acción de la vigilancia médica ocupacional. La vigilancia médica ocupacional, para que sea efectiva, debe cumplir con algunos criterios establecidos por ley, como son el hecho de que son garantizados por la empresa y son asumidos por el empleador. Es obligación del empleador asumir los costos de las actividades de vigilancia, y es por eso, por ejemplo, que los equipos de protección personal o los exámenes médicos ocupacionales, como parte de la vigilancia médica ocupacional, son asumidos a costo del empleador y no representan un costo para los trabajadores. Asimismo, se sabe que, bueno, las estrategias de vigilancia médica ocupacional son de carácter voluntario, salvo circunstancias especiales, como por ejemplo, aquellas que puedan poner en severo riesgo la vida o la salud de las personas, de las demás personas en un entorno de trabajo. La información que nosotros obtenemos, o nosotros me refiero a las personas involucradas en salud ocupacional, obtenemos a través de los exámenes médicos o de otras fuentes de información, es información confidencial, es información protegida por ley y nadie puede acceder a ella más allá del personal de salud responsable o del personal responsable de la salud ocupacional, a menos que exista una autorización expresa y escrita del colaborador o del paciente para compartir este tipo de información. De igual forma, la información que se obtiene a través de la vigilancia médica tiene que manejarse de forma ética, ¿no? Y no debe ser utilizado con ningún otro fin que no sea para el de la gestión y control de los riesgos al interior de una institución, y no debe usarse con fines, por ejemplo, de selección de personal, para despidos de algunos trabajadores, o como alguna forma de coacción o de obtener provecho o beneficio más allá de la prevención de daños a la salud derivados del trabajo. Esta vigilancia debe hacerse de forma periódica, es por eso que existen exámenes médicos que no solamente se practican al ingreso, sino con cierta periodicidad, que vamos a ver más adelante, y tiene que ser prolongado porque no bastan 1 o 2 o 3 mediciones, monitoreos, seguimientos, sino que esto, así como las actividades laborales van cambiando, van modificándose, modernizándose o variando, también los riesgos que se desprenden del desarrollo de estas actividades laborales van cambiando. Es por eso que la vigilancia debe ser periódica y prolongada. Asimismo, debe ser protocolizada. Y con protocolizada me refiero a que debe seguir algunas guías o algunos estándares basados en evidencia científica que nos ayuden a saber y conocer que las acciones que estamos tomando para minimizar estos efectos están respaldados por la ciencia, están respaldados en medidas eficaces y son específicos para los riesgos que pretendemos controlar. Asimismo, como ya se mencionó, debe ser realizada por personal competente, y en este caso el médico ocupacional o el médico de vigilancia de la salud de los trabajadores es el responsable de hacer o de desarrollar estas actividades. Debe estar planificado de manera que todas las actividades puedan hacerse un seguimiento y
priorizar cuáles son las más riesgosas o las identificadas como prioritarias a través de una planificación que normalmente se realiza a inicios o a fines del año para el año siguiente. Esta vigilancia debe ser informada a los colaboradores, así como ustedes reciben los resultados de sus exámenes médicos ocupacionales, los resultados de algún tipo de monitoreo o medición que se realice en los puestos de trabajo donde ustedes laboran, y debe ser participada o participativa, incluyendo a los representantes de los trabajadores, por ejemplo, en el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, y asimismo debe estar integrada con todas las estrategias preventivas para la salud y la seguridad que se realizan en todas las instituciones. Hablamos de exámenes médicos ocupacionales o de evaluaciones médicos ocupacionales, y hablamos de los tipos que hay. Hay exámenes preocupacionales, hay exámenes periódicos, hay exámenes de retiro y hay otros tipos de exámenes, ¿no? Los exámenes preempleo, preocupacionales o de ingreso son evaluaciones médicas que se realizan al trabajador antes de que ingrese al puesto de trabajo, ¿no? El objetivo de estos exámenes es conocer cuál es el estado de salud al momento del ingreso. Digamos que es o era la línea base con que una persona ingresaba a un determinado puesto de trabajo, y según esto se define la aptitud del colaborador al puesto al cual está postulando, ¿no? Sabemos, sin embargo, que actualmente esta evaluación solamente es obligatoria para las actividades económicas denominadas de riesgo, ¿no? Por ejemplo, minería, construcción, trabajadores, transporte aéreo, etcétera. Son actividades consideradas como de riesgo, y solamente ellos están obligados a tomar exámenes antes del ingreso al puesto de trabajo. Para los demás sectores económicos, para las demás actividades laborales, se entiende o se supone de que los riesgos en el trabajo no se encuentran presentes en una medida importante y se puede obviar este paso. Es lo que ha hecho, digamos, la normativa actual, también un poco en aras de flexibilizar estos requisitos para la operatividad de algunas empresas pequeñas y medianas que tenían una gran carga, una gran traba en la inversión que representa la realización de estos exámenes, ¿no? Existen también las evaluaciones médicos ocupacionales periódicos. Recuerden que la vigilancia médica tiene que ser periódica y prolongada, y los exámenes médicos son la herramienta para hacer esta vigilancia. Estos se realizan con el fin de monitorear o seguir cómo va la exposición a los factores de riesgo de los trabajadores e identificar de forma precoz, ¿se acuerdan de esto que lo vimos cuando hablábamos de prevención secundaria? Posibles alteraciones temporales permanentes o agravadas del estado de salud de un trabajador que se asocien al puesto de trabajo y a las condiciones previas que este trabajador puede haber tenido y que hayan sido identificadas en un examen previo, como el preocupacional o un periódico anterior. Entonces, este es el objetivo de los exámenes periódicos, y como ya se mencionó, actualmente solo es obligatorio como mínimo cada 2 años o cada año para las actividades denominadas de riesgo, y otra periodicidad puede ser definida por el médico ocupacional de la empresa o de la institución, según los riesgos que haya identificado en alguno o más de algún puesto de trabajo en la institución en la cual está haciendo las labores de vigilancia. Tenemos también dentro de las evaluaciones médico-ocupacionales, evaluación médico-ocupacional de retiro o de salida. Esta evaluación médico-ocupacional de retiro o de salida se realiza al trabajador respecto de su estado y condición de salud días previos al cese laboral. Este examen lo que busca es detectar enfermedades relacionadas al trabajo que pudieran no haber sido detectadas en las evaluaciones previas. Busca detectar también secuelas de accidentes de trabajo y en general cualquier condición de salud que pueda haber sido agravada por las actividades laborales que estuvo realizando la persona que está saliendo de la institución o de la empresa. A día de hoy, esto fue modificado, si no me falla la memoria, en el año 2016, los exámenes de retiro son facultativos. Es decir, solamente el trabajador, si es que él lo solicita por escrito a su empleador, se le va a tomar este tipo de evaluaciones, ¿no? Lo debe solicitar el trabajador. La empresa de por sí no tiene por qué hacerlo, a menos que un trabajador expresamente se lo pide. Y si se lo pide, por supuesto, este costo lo asume el empleador a solicitud de su trabajador. Finalmente, también hay otros tipos de evaluación médico-ocupacionales, que no son los clásicos de ingreso periódicos y de salida, sino también exámenes médicos ocupacionales que se deben tomar en el caso de cambio de funciones o cambios de puesto o sede de trabajo. ¿Por qué? Porque se supone que estos cambios de funciones o de puestos o sedes pueden conllevar a que la persona se exponga a nuevos peligros, a nuevos
factores de riesgo en el trabajo, y habría que validar si su condición de salud va a verse afectada por esta nueva exposición de riesgos. Si cambian las funciones, hay cambios en los riesgos y por eso se debe evaluar nuevamente. De la misma forma, una persona que se reincorpora al trabajo porque ha estado ausente del mismo por alguna condición médica, sea laboral o no, debe también pasar una evaluación médica ocupacional para ver si su nuevo estado de salud va a verse afectado por las condiciones existentes en su puesto de labor habitual, o si lo puede seguir desarrollando con normalidad, o en el peor de los casos vaya a tener que necesitar una reubicación laboral. ¿Bien? Esos son todos los 5 tipos de evaluaciones médicos ocupacionales que existen, y que nosotros también debemos conocer. Es importante que tengamos claro cuál es el concepto. Sobre las evaluaciones médicos ocupacionales, ¿quién determina cómo se hacen, qué tipo de métodos o técnicas se utilizan, qué pruebas adicionales puede requerir para la aptitud para el trabajo de algún puesto específico? Es el médico ocupacional. Él quien tiene la competencia para definir este tipo de métodos o técnicas que se van a aplicar en los exámenes médicos ocupacionales. El médico ocupacional también determina la aptitud del trabajador en las evaluaciones médicos ocupacionales en relación al puesto de trabajo. Y es importante esta última parte de acá que dice en relación al puesto de trabajo, porque un estado de aptitud, no es sinónimo de estar sano. La persona puede ser apta para un trabajo, pero por ejemplo ser diabética, por ejemplo ser hipertensa, por ejemplo usar lentes, por ejemplo ser asmático, etcétera, pero sigue estando apto para el trabajo porque su condición de salud no necesariamente se va a ver expuesta, perjudicada o alterada por sus condiciones preexistentes, y son aptos para el puesto de trabajo, porque por ejemplo, que te digan que tú eres apto para ser cajero de un banco no significa que necesariamente vaya a ser apto desde el punto de vista de la salud para que seas un operador de un equipo, de un camión minero, ¿no? Porque requieren aptitudes físicas distintas, hay condiciones o factores de riesgo distintos, y mi aptitud para un puesto puede ser una no aptitud para otro, y de la forma inversa también. Yo puedo ser no apto para, por ejemplo, hacer instalaciones eléctricas porque tengo un defecto visual que me impide distinguir los colores de los tableros o de los cables eléctricos, pero a pesar de eso mi discromatopsia o mi problema visual de colores no va a ser impedimento para que yo pueda realizar alguna actividad, por ejemplo en ventas, por ejemplo administrativa, etcétera. De esta forma vemos de que la aptitud es relacionada al puesto de trabajo y también al momento en que estamos pasando la evaluación médica ocupacional, porque hay algunas condiciones que pueden ser transitorias, o hay algunos riesgos en los puestos de trabajo que pueden variar y que pueden cambiar mi aptitud si es que la evaluación se pasa en otro momento o en otra circunstancia. La aptitud médica ocupacional tiene tres posibilidades solamente. Apto es todo aquel trabajador sano o con hallazgos clínicos, esto es lo más importante, con hallazgos clínicos que no generen pérdida de capacidad laboral ni limiten el ejercicio normal de su labor, ¿no? Como lo mencionamos hace un instante. También hay personas que pueden salir apto con restricciones. ¿Qué significa esto? Que esta persona tiene una condición de salud, una condición previa, que a pesar de la cual puede desarrollar la labor habitual, pero con ciertas precauciones. Y estas precauciones son principalmente para que no se ponga en riesgo su seguridad, disminuya su rendimiento o pueda haberse agravado, por las condiciones de trabajo. Estas personas en su mayoría deben ser incluidos en programas de vigilancia específico. Por ejemplo, si yo soy conductor, yo requiero una agudeza visual buena para tener una conducción segura. Entonces la restricción sería, por ejemplo, de que yo utilice lentes de medida durante las horas que yo estoy manejando. Correcto, si es que yo no tengo lentes de medida, no podría conducir, pero con la restricción, cumpliendo la restricción de usar mis lentes, puedo desarrollar mi trabajo. Si yo tengo un problema auditivo y voy a trabajar en un ambiente expuesto a ruido, una restricción va a ser, o que yo no ingrese a esos ambientes de trabajo con mucha exposición a ruido, o que yo solamente ingrese usando estrictamente mis equipos de protección personal auditivo, tapones u orejeras, para que no se pueda ver agravada mi condición previa frente a esos riesgos a los cuales me estoy exponiendo. Eso es una persona que tiene una aptitud, pero con restricción para desarrollar sus actividades laborales. Y finalmente las personas no aptas son aquellos, o los trabajadores no aptos, son aquellos que por alguna patología, lesión o secuela de alguna enfermedad, tienen alguna limitación que les va a hacer imposible la labor.
la labor para ese puesto específico en ese momento en específico. Si es que esta condición es reversible, la no aptitud puede cambiarse seguramente posteriormente. Si es que algunos riesgos, algunas actividades del trabajo varían, puede ser que estos ya no afecten o la patología ya no limite el desarrollo normal de las actividades de trabajo de esta persona y podría variar la no aptitud para el trabajo. Esto básicamente es un resumen de lo que hemos venido hablando. Hay factores de riesgo que debemos valorar las personas responsables de salud ocupacional. Hay factores pronósticos que nos van a ayudar a saber cómo va a ocurrir o cómo se van a, o cómo podrían aparecer los daños a la salud. Frente a eso, el médico ocupacional, el médico para el trabajo, lo que hace es identificar a aquellas personas que están sanas o asintomáticas, aquellas personas que presentan algún tipo de patología o síntomas, y aquellas personas que inclusive, pudiendo estar sanas o asintomáticos, tienen ya una secuela por un evento previo. Entonces, en base a ello, según cada uno de estos casos, el médico del trabajo, el médico ocupacional, debe desarrollar actividades de promoción de la salud para que las personas sanas se mantengan sanas, actividades de prevención para que las personas sanas no desarrollen alguna enfermedad y para que las personas con alguna enfermedad empeoren, se hacen actividades de vigilancia para que los trabajadores se controle el daño y las secuelas sean mínimas y se hace labor asistencial en caso de que ya ocurra un daño a la salud. Finalmente, las funciones del médico ocupacional, recogidas de acuerdo a lo que establece la ley, son gestionar la realización de los exámenes médicos ocupacionales, es decir, la gestión de la vigilancia. Estos exámenes médicos ocupacionales, además, los tiene que atender, registrar y notificar los accidentes de trabajo y las enfermedades relacionadas al trabajo, según los mecanismos que ha establecido el Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo. Asimismo, el médico ocupacional, como ya se dijo, determina o define cuál es la metodología y cuáles son las técnicas que se van a utilizar en los EMOS, en los exámenes ocupacionales, según el tipo de exposición que tiene cada puesto de trabajo. Y el médico ocupacional va a determinar la actitud del trabajador según la información recogida en los exámenes médicos ocupacionales y en relación al puesto de trabajo que va a ejercer la persona. También el médico ocupacional desarrolla actividades de vigilancia de la salud de los trabajadores en base a un programa anual de salud ocupacional, que asimismo esta información de la vigilancia en forma anual se mide, se evalúa normalmente de forma anual a través de tasas o de indicadores de salud o indicadores de frecuencia que nos van a permitir un análisis epidemiológico, este análisis epidemiológico plasmado a través de un informe dirigido al empleador con los resultados que se obtengan, que va a servir como parte de las actividades de mejora continua en la implementación de las medidas de prevención. Además también, esto por ley, se remite un informe anual a la Autoridad de Salud a través de la Dirección General de Salud acerca de los principales indicadores de salud de la institución o de la empresa. También el médico ocupacional debe asegurar la dignidad, la intimidad y la confidencialidad de las evaluaciones médicos ocupacionales, como se dijo en un inicio, la información ahí obtenida a través de la vigilancia, información sensible, y está protegida por ley, y los médicos ocupacionales velamos porque esto se mantenga. De igual forma, se debe consignar los datos relativos a la salud de los trabajadores en expedientes personales y confidenciales, que también contienen información acerca de cuáles son las tareas que ha realizado, y de su exposición a los riesgos ocupacionales inherentes a su trabajo y los resultados de toda evaluación médico ocupacional. Entonces, esas son partes de las funciones. Además, como médicos ocupacionales debemos actuar de forma coordinada con las demás áreas e instancias de la empresa. Por ejemplo, el empleador, representantes, los servicios de seguridad ocupacional, los trabajadores y sus representantes, por ejemplo, el comité de SST, recursos humanos, las áreas productivas, las áreas operativas, entre otros interesados. El médico debe coordinar con todas estas personas para identificar factores de riesgo, identificar alguna condición que puedan poner en riesgo o en peligro en la salud de los colaboradores de la institución. Y finalmente, así como se coordina al interior con todas las instancias de la institución, también se coordina y se mantiene contacto con los servicios y organismos exteriores que se ocupan de temas relativos a seguridad, higiene, salud, etcétera, como por ejemplo el Ministerio, SUNAFIL, algunos gremios de trabajadores, la Autoridad de Fiscalización Laboral, entre otras instituciones o organismos externos.
¿Qué otras funciones adicionales no especificadas en la normativa, pero que también debe desarrollar el médico ocupacional? Son la elaboración de una línea base, es decir, digamos, el diagnóstico, el punto de partida de cómo está la gestión de la salud ocupacional en la empresa donde estoy ingresando, donde voy a iniciar el servicio de la vigilancia de la salud. Elaboro, en base a los resultados de esta línea avance, el programa anual de salud ocupacional y asimismo también desarrollo auditoría a los proveedores de exámenes médicos para garantizar la calidad de los exámenes que se toman, y esto a consecuencia o tiene la justificación de que hace algunos años empezaron a proliferar muchos centros ocupacionales de distintas calidades y costos de algunas empresas. Por tema de costos buscaban algunos proveedores más económicos, pero que no necesariamente tenían la calidad y no podían garantizar de que los resultados que salían en esos exámenes médicos ocupacionales reflejen fielmente el estado de salud de los trabajadores de una empresa, y esto podría representar un riesgo para la salud de ellos mismos. Bien, asimismo, el médico también debe participar en la actualización de todos los documentos de gestión de seguridad y salud en el trabajo que existen en una empresa, como son el Reglamento Interno de Seguridad y Salud, la herramienta de gestión de riesgos como el IPRC, los mapas de riesgos, etcétera. También asesora en temas de salud a las diferentes áreas de la empresa, monitorea cuáles son las observaciones que tienen los trabajadores según los resultados de sus exámenes médicos, y también elabora programas de vigilancia médico específicas, ¿no? Por ejemplo, si está identificado que los factores de riesgo ergonómicos son los más importantes acá, desarrolla un programa de ergonomía. Si se ha identificado que los factores de riesgo físico, como el ruido, son los más importantes en esta empresa, entonces desarrolla un programa de vigilancia o de protección auditiva, y así, en general, según cuáles son los riesgos identificados específicamente para cada institución. ¿Y por qué mencionamos con mucho detalle cuál es la función de los médicos ocupacionales? Porque hay alguna confusión entre lo que significa tener un médico en la empresa. Un médico en la empresa no es lo mismo que médico ocupacional. El médico en general puede desarrollar labores ocupacionales o de vigilancia de la salud de los trabajadores, y puede desarrollar labor asistencial. Labor asistencial tal cual se realizan o la realizamos los médicos en hospitales, clínicas o consultorios, también la pueden realizar en una empresa de manera o a manera de dar alguna facilidad a los trabajadores para evitar que se tengan que ausentar, pedir permiso, de repente dejar de percibir algún ingreso. Tienen en algunas instituciones la facilidad de contar con un médico en un consultorio o en un tópico para que les preste atención médica. Este médico asistencial va a tener las funciones de velar por la implementación de ese tópico, de velar por el abastecimiento de los medicamentos, de atender a las personas que lo requieran, de atender situaciones de emergencia, de presentar informes que van a servir de insumo al médico ocupacional, informes de frecuencia de diagnósticos. Por ejemplo, hemos tenido en los meses de invierno un elevado índice de enfermedades respiratorias, entonces ya sabemos que probablemente es una buena estrategia para el siguiente año implementar campañas de vacunación para evitar la aparición de tantas infecciones respiratorias, etcétera. Entonces, las funciones del médico asistencial van por ese lado. Las funciones del médico ocupacional no son atender pacientes, o no necesariamente. Hay pocas empresas, algunas pocas en realidad, que tienen un médico que hace doble labor asistencial y labor ocupacional, pero en su mayoría no es recomendable que esto ocurra, porque como hemos visto a lo largo de toda esta presentación, el médico ocupacional tiene diversas funciones, bastantes y muy complejas, que tienen que ver tanto con seguimiento o actividades de vigilancia individual y de vigilancia colectiva, que va a repercutir en el bienestar de la mayoría de trabajadores, y es por eso que un médico ocupacional no debería, salvo que la carga laboral se lo permita, no debería en general realizar atenciones médicas o de carácter asistencial. Entonces, es una diferencia importante que yo he decidido mencionarles acá para que no se preste confusión, ¿no? El médico ocupacional no atiende o no necesariamente atiende, no es el médico que me da mi receta, o es el médico que me da el descanso médico porque no pude, porque quiero regularizar algún tipo de falta en el trabajo, no es el médico que le puedo consultar sobre qué puede tomar mi mamá o mi abuelita que se siente un poco mal. No, para eso están los médicos asistenciales, que los podemos tener al interior de la empresa o como fuera de ella, y el médico ocupacional tiene la importante misión de hacer la vigilancia de la salud de todos ustedes como trabajadores del Poder Judicial. Bien, eso es todo lo que les quería compartir el día de hoy. Vamos a pasar a hacer preguntas. Si hay personas que tienen también alguna pregunta ahí en el tintero, les aliento a que las vayan dejando en el panel de preguntas que voy a empezar a leer en este momento.
Nos pregunta un espectador anónimo, en el caso de los vulnerables, ¿pueden regresar aún continuando el estado de emergencia? Las personas vulnerables, entiendo que estamos hablando de COVID, no es el tema de la charla, pero igual te respondo, las personas vulnerables son aquellas que tienen alguna condición de salud que pueden, una condición de salud que, en el caso de que adquieran la infección de COVID-19, puede llevarlos a desarrollar una enfermedad grave, severa, incluso la muerte. Estas personas vulnerables, por ley, deben preferiblemente mantenerse en trabajo remoto, siempre y cuando cumplan con las condiciones en específico que la ley demanda, y también hay una situación excepcional en la cual a través de una declaración jurada de exoneración de responsabilidad, las personas vulnerables podrían solicitar su reincorporación al trabajo, libre y voluntariamente, ¿no? A pesar de esto, de ello debe haber una valoración por el médico ocupacional para ver si es que esto es factible y la situación médica de esta persona vulnerable no va a verse agravada, ¿no? En líneas generales no es recomendable que esto ocurra, que esto haga, y las personas vulnerables deben mantenerse realizando trabajo remoto. Si el trabajo remoto no es factible, ver por otras opciones como puede ser la licencia con goce de haber, el adelanto de vacaciones o algún otro tipo de medida que se acuerden entre empleador y empleados. Bueno, me preguntan lo mismo, las personas con riesgos podrán regresar al trabajo de momento mientras dure la emergencia sanitaria. Ya mencioné que esos deben permanecer en trabajo remoto. En tiempo de COVID yo trabajo en primera línea de atención al público. Si mi contagio es enfermedad ocupacional o a qué grupo pertenece. Sería al segundo grupo, ¿no? Recordemos que estamos en una situación de pandemia. En una situación de pandemia con transmisión comunitaria significa que el virus lo puedo adquirir en cualquier lado. Saliendo de mi casa, en el transporte público, en el trabajo también, en el supermercado, en la tienda, etc. Entonces, si yo me contagio de COVID-19, francamente no voy a saber o tengo muy pocas posibilidades de identificar dónde específicamente adquirí la infección. Máxime sobre todo si es que el COVID-19 tiene un periodo de incubación tan largo, ¿no? Sabemos que es de 2 a 14 días, 7 días en promedio, entonces es bastante complicado determinar e identificar eso que les mencionaba acerca de la relación causa-efecto entre un factor de riesgo y el desarrollo de una enfermedad. Legalmente sí se ha definido al COVID-19 como enfermedad ocupacional para un grupo específico, para aquellas, lo dice la norma, profesionales de los servicios de salud, en este caso médicos, enfermeras, técnicos, etcétera, que trabajan en hospitales, en emergencias, UCIs, etcétera. En ellos sí se está considerando por un tema legal. Sin embargo, esto tiene varios aristas para aquellas personas que no forman parte de estos grupos de riesgo. Cuando no hay médico ocupacional, ¿qué medidas se tomaría? Bueno, realmente siempre debe haber un médico ocupacional. Lo que la ley no exige es que el médico ocupacional esté de forma presencial, dependiendo de la cantidad de trabajadores. Si es que la empresa tiene más de 500 trabajadores, está en la obligación de que haya un médico a tiempo completo, sea propio o sea tercero. Y si es que la cantidad de trabajadores es menos de 500, pues puede haber un médico que se encargue de la vigilancia de la salud y la gestión de salud ocupacional sin reportar un mínimo de horas necesariamente. Entonces sí debe haber. Si es que esto no lo hubiere, bueno, habría que conversar con la empresa porque hay un tema ahí de incumplimiento al respecto. En relación al COVID-19, ¿cuál es el procedimiento al detectar un trabajador de Poder Judicial con COVID-19 asintomático? Bueno, si se trata de un trabajador de COVID-19, tiene que reportarte al presidente de la Corte donde ustedes pertenecen para que se tomen las medidas necesarias. Estas medidas van a involucrar desinfección, identificación de contactos, por supuesto, envío de la persona a aislamiento, y luego se le da el seguimiento a esta persona y a los contactos para que puedan alcanzar el alta epidemiológica y su posterior retorno a labores. ¿Cómo se realizarían las evaluaciones médicas en estado de pandemia? Muy buena pregunta, Xenia. Estas, si bien es cierto, son una importante herramienta para la vigilancia de la salud de los trabajadores en general, en este contexto en el que la toma de exámenes médicos ocupacionales puede llevar a aglomeración de gente en las clínicas médicos ocupacionales, según el decreto legislativo 1499, que salió hace algunos meses, las evaluaciones médicas quedan suspendidas para todas aquellas actividades, y para las actividades de riesgo
se van a considerar válidos cualquier examen médico ocupacional que tenga una vigencia mayor de 1 año. Entonces, en general, en líneas generales, están suspendidas las evaluaciones médicas y el médico ocupacional de cada empresa debe validar si es que hubiere alguna necesidad urgente de que un trabajador pase alguna evaluación para conocer algún estado de salud en aras de preservar su salud frente a alguna condición laboral que pueda ponerlo en riesgo. Un médico de medicina general puede desempeñarse como médico ocupacional. La resolución ministerial 571 nos habla del perfil del médico ocupacional, y el perfil del médico ocupacional viene definido o viene categorizado de dos formas. Uno, el médico ocupacional propiamente, el médico de la vigilancia ocupacional. En general se usan indistintamente ambas denominaciones, pero no son exactamente lo mismo. El médico ocupacional es aquel que o tiene la especialidad de medicina ocupacional, medicina del trabajo, egresado de una facultad de medicina de una universidad pública que ha hecho 3 años de especialidad o de residencia, o también se le puede considerar médico ocupacional a un médico que, no habiendo hecho la especialidad, ha hecho una maestría y tiene el grado de magíster, y el grado de magíster se obtiene a través de una sustentación de tesis. Tiene el grado de magíster en medicina ocupacional, salud ocupacional, expedido por una facultad de medicina, licenciada por SUNEDO y todo ello. Ellos son los médicos ocupacionales. Los médicos de vigilancia ocupacional pueden ser médicos generales, pero deben cumplir con algunos requisitos que la misma norma nos especifica, como es el ser egresado de una maestría. No tiene el título porque no ha sustentado la tesis, pero ha egresado, ha terminado satisfactoriamente sus 2 años de maestría, o es diplomado en salud ocupacional por un diploma expedido por una facultad de medicina, y tiene 3 años de experiencia haciendo vigilancia de la salud, y cumple con algunos requisitos y competencias adicionales. Entonces, un médico general puede hacer vigilancia de la salud ocupacional, sí. No es médico ocupacional, pero hace vigilancia de la salud ocupacional. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Que el médico ocupacional tiene algunas funciones y competencias adicionales, como puede ser, por ejemplo, la evaluación de grado de menoscabo. O sea, ¿qué porcentaje de funcionalidad me queda a mí en el caso de que tenga alguna secuela por una enfermedad relacionada al trabajo? Esa expertise y la facultad legal de hacer ese tipo de análisis solamente la tiene el médico ocupacional en estricto, el especialista o el que tiene grado de magíster. El médico general, si es cierto, puede conocer cómo es el procedimiento de eso, no tiene la facultad para desarrollar esas funciones. Entonces, depende mucho de cuál es la necesidad de la empresa. Si solamente vamos a hacer vigilancia de la salud ocupacional, pues está bien con un médico general que cumpla con el perfil definido por ley. Si es que vamos a ir más allá, según les he mencionado, puede también ser un médico ocupacional. O tendría que ser, perdón, un médico ocupacional. Los mapas de riesgo los elabora el médico ocupacional. No los elabora directamente el médico ocupacional, pero sí debe participar en su elaboración. En el caso del Poder Judicial se han identificado enfermedades ocupacionales relacionadas con esta labor. Esa información yo no la manejo. Tendrías que conversar con tu área de seguridad y salud en el trabajo, con el médico ocupacional de tu corte, para ver si es que te pueden alcanzar esta información. En cuanto a los médicos del equipo multidisciplinario que se encuentran en apoyo al área de salud como médicos ocupacionales que no cuentan con estudio de medicina ocupacional, ¿tiene que realizarse todas las funciones manifestadas? Sí, nosotros hemos hablado en la mayoría acerca de vigilancia de la salud de los trabajadores, entonces estos médicos pueden hacer esas funciones. Gracias, Carla. Paciente que estuvo en ventilación mecánica por COVID-19, en actual terapia de rehabilitación respiratoria, puede ser incluido en el grupo de riesgo ante COVID-19. Bueno, lo que nos dice la norma en general es que una persona que ha superado el COVID-19 puede volver al trabajo, sí, pero en ellos hay que preferir la realización de trabajo remoto. Solamente si es que esto no es posible y ya cuenta con la definición de alta epidemiológica, el tema de alta epidemiológica lo vimos en la capacitación pasada, pero si cuenta con alta epidemiológica podría volver al trabajo siempre y cuando esté en un espacio de preferencia no hacinado, de preferencia que no realice atención al público y por supuesto con las medidas, cumpliendo los 7 lineamientos que debe contener el plan de vigilancia, prevención y control de COVID en el trabajo. ¿Cuántos días de aislamiento debe tener si la prueba rápida resulta ser positivo? Esta es una pregunta que no se debe responder porque la prueba rápida no sirve para definir el manejo clínico de una persona. Lo hemos dicho
las 3 capacitaciones que vamos haciendo al respecto, la prueba rápida solamente confirma el diagnóstico, pero el estadio o la etapa de la enfermedad no se hace con pruebas diagnósticas. Eso de que IgM, IgG, positivo, negativo, uno, otro, los dos, no es útil para hacer seguimiento. Eso nosotros no nos debemos preocupar ni desesperar si es que nos sale uno u otro resultado, sino mucho va a depender del seguimiento clínico y de la evolución de los síntomas. Si no conocemos cuál es la evolución de los síntomas, no podemos dar ninguna opinión al respecto. El hecho de pertenecer al grupo de servidores vulnerables es motivo para no poder ingresar a más instalaciones de la Corte, me refiero por corto tiempo. Los trabajadores vulnerables deben hacer trabajo remoto, no deben hacer labores presenciales. Esa es la respuesta concreta. Es una responsabilidad pruebas de descarte COVID a los que laboren en estado de emergencia, ¿a qué tiempo sería o con qué periodo? Las pruebas de descarte por ley solamente están destinadas a las personas que tienen alto o muy alto riesgo de nivel de exposición a COVID-19, básicamente personal de salud y personal que trabaja en ambientes hospitalarios. ¿No? Para los demás tipos de trabajadores, más importante y mucho más útil es el seguimiento clínico de estas personas y la identificación precoz de síntomas y la identificación también de contactos con personas positivas. Eso sí, tomarle pruebas a todo el mundo ya se ha demostrado que no es muy útil y termina siendo lamentablemente un desperdicio de recursos. ¿El médico ocupacional puede autorizar el retorno a las labores a un hipertenso aún estando estable el trabajador? Bueno, la norma nos habla de que los hipertensos no controlados son aquellos vulnerables. Aquellos hipertensos controlados, la norma no los considera como vulnerables. Entonces, no tanto es que el médico lo autorice, sino que la ley no considera a la persona hipertensa estable como controlada, ¿no? ¿El médico ocupacional puede dar días de descanso médico? Sí, es médico, puede darlo, pero recordemos que su función no es asistencial. Idealmente, quien debe darte los días de descanso médico es el médico, tu médico tratante. Si tú tienes un problema, por ejemplo, me operaron del apéndice, me va a haber una cirugía y tengo 7, 10 días de descanso médico, pues el cirujano es el que me debe dar mi descanso médico. No tendría por qué hacerlo el médico ocupacional. Excepcionalmente, en situaciones, por ejemplo, como el de la pandemia, el médico ocupacional puede dar algún descanso médico, pero en situaciones habituales, lo lógico es que sea tu médico tratante. ¿Qué tipo de sanción se daría a la institución que no realizó las prevenciones necesarias para evitar un accidente ocupacional? Depende de qué tipo de incumplimientos hablemos. En materia de seguridad y salud de trabajo hay infracciones que son leves, graves y muy graves. Según el tipo de incumplimiento y según el tipo de consecuencia que hayan tenido estos incumplimientos, es que se va a determinar alguna sanción. ¿El médico ocupacional puede acreditar la condición de vulnerable a través de la información recibida por el servidor? Lógicamente, hay muchas fuentes de información para hacer esa clasificación de personas vulnerables o no. Puede ser a través de los exámenes médicos, puede saber a través de las atenciones que hayan tenido, si es que cuentan con un tópico de atención, puede ser a través de la presentación de certificados médicos al respecto, pero sí, quien hace todo el filtro y valida esa información, al final es el médico ocupacional de las empresas, o en el caso de COVID específicamente, el médico del Plan de Vigilancia, Prevención y Control de COVID en el trabajo. Cuando un trabajador regresa al trabajo, la norma dice que debe llenar la ficha de sintomatología. Si responde en forma afirmativa a una pregunta, el trabajador debe ingresar a trabajar hasta que dé el visto bueno del profesional de la salud, ya que la RA 192-2020 dice que la entrega de ficha es fundamental para poder retornar y que dicha ficha debe ser revisada por un profesional de la salud. Correcto, si entrega la ficha y esta ficha, si es que hay una respuesta afirmativa, debe ser revisada por un profesional de la salud. Según lo que determine el profesional de la salud, es que esta persona va a reincorporarse o no al trabajo. Un trabajador con síntomas parecidos a una gripe estacional puede acudir al centro laboral en tiempos de COVID. Un trabajador con síntomas respiratorios en general debe reportar a su supervisor y al área de salud para que se le haga la evaluación y según ello, si es que puede o no retornar, ¿no? En líneas generales, esta persona debería permanecer en cuarentena hasta que o se descarte el COVID-19 y si se descarta, esta persona permanezca, se recupere y desaparezcan los síntomas, no tenga mejoría de los síntomas. En las cortes superiores existen médicos, los médicos del equipo multidisciplinario de los juzgados de familia, sin embargo, dentro de las funciones dice atención a trabajadores e informes médicos. Esto sería un médico asistencial. Si es que está definido que va a ser consulta médica, sí, habría que ver con detalle si especifica atención de trabajadores, ¿qué tipo de atención? ¿Es atención médica de consulta? ¿Es atención ocupacional por algún tipo de evaluación o reincorporación? ¿A qué se refieren exactamente con ese tema? Tendrían que revisarlo específicamente.
El trámite para que la ficha de sintomatología sea revisada por el profesional de salud corresponde al trabajador. Eso deben definirlo según la resolución administrativa 192/2020. Entiendo que la persona que hace el control de ingresos es quien reporta al médico ocupacional. Pero, por favor, para más claridad, consulten con su área de seguridad y salud en el trabajo. Es necesario que el médico ocupacional tenga oficina o consultorio dentro de la entidad o puede atender en su consultorio fuera de la entidad. Bueno, la norma establece que el médico ocupacional debe estar de forma permanente en la empresa si es que ésta tiene más de 500 trabajadores, y si es que tiene menos de 500 trabajadores puede encargarse de la vigilancia de la salud en el trabajo sin necesidad de hacer o de reportar horas de permanencia en específico. Esto no significa de que la vigilancia se hace remotamente, salvo en esta condición de pandemia, en el que debería ir a visitar solamente por temas puntuales, pero el levantamiento de información y la vigilancia se hace conociendo la zona donde se realizan los trabajos. Yo no puedo hablar de identificación de riesgos y que no conozco cómo y dónde es que se realizan los trabajos. Entonces, el trabajo debe hacerse en campo. Debe tener oficina o consultorio dentro de la entidad. Los médicos ocupacionales no deben tener consultorio porque los consultorios son para atención asistencial, pero sí deben tener un espacio de trabajo para la oficina. Además, recuerden de que el médico ocupacional debe salvaguardar o velar toda la información obtenida de la vigilancia médica, y es por eso que esta debe estar almacenada al interior de la institución y ser vigilada por este profesional. Gracias, Percy. ¿El médico ocupacional puede recetarle tratamiento para el COVID-19? No, el médico ocupacional no hace atención asistencial. En el área de seguridad y resguardo, prevenciones, ¿qué podemos realizar a diario? ¿Qué nos recomienda? Que podemos realizar a diario, si te refieres a temas de COVID, bueno, uso de mascarilla, lavado de manos frecuente, distancia social, y eso en general. Si te refieres a otro tipo de medidas, no conozco cuáles son los pelitos a los cuales están expuestos, pero siempre conversa con tu área de seguridad en el trabajo si es que crees que alguna condición de riesgo no está siendo adecuadamente controlada. Una consulta: sin caso me accidentara fuera de mi centro de labor, pero si me envió mi empleador a dejar documento, ¿cómo podría ser? Bueno, eso es un accidente de trabajo, porque si no es cierto, se realiza fuera de las instalaciones de trabajo, fue por una orden expresa de tu supervisor. Si esto es así, y está demostrado, bueno, se considera como accidente de trabajo, y tiene, bueno, todas las coberturas de ley. Si se considera o se debe considerar como enfermedad profesional, por ejemplo, en el ojo, la miopía u otra que afecta a la vista por estar todo el día frente a la computadora. Esto me lo preguntaron en la capacitación de la mañana. Lamentablemente, no se ha demostrado científicamente que el hecho de estar expuesto a la luz de las pantallas de visualización de datos, como la computadora, celulares o tablets, produzcan disminución de la agudeza visual, ¿sí? Lo que sí producen es fatiga visual. La fatiga visual, sin embargo, no es una enfermedad profesional. La fatiga visual cede una vez que cesa la exposición, ¿no? Yo también trabajo todo el día frente a una pantalla de computadora, pero estas molestias pasan luego de que dejo de exponerme. Por ejemplo, cuando salgo de vacaciones, mis ojos regresan como nuevo. Pero no se ha demostrado, lamentablemente, de que estas pantallas provocan disminución de la agudeza visual. Normalmente esto se debe a otro tipo de condiciones, ¿no? Las principales, si es que no son factores genéticos, tienen que ver con diabetes, con hipertensión, con algunas otras condiciones que perjudican a la retina, y eso hace que disminuya la agudeza. No está relacionado con el hecho de estar todo el día frente a la computadora. No significa que sea bueno y que debamos o que debamos descuidarnos frente a ello. Si hay que bajarle el brillo, hay que quitarle, hay que poner filtros de luz azul a las pantallas de computadora, pero por el tema de la fatiga, no porque afecten la agudeza visual. Es válido que te hagan firmar una declaración jurada de no querer hacer trabajo remoto pese a que tus jefes saben que eres vulnerable. Si bien es cierto, existe este formato, la norma que autoriza, que es justamente el decreto legislativo 1499, a firmar estos formatos de declaración de exoneración de responsabilidad, dice que debe ser libre y voluntario, sin ningún tipo de presión. Si esto ocurre, bueno, ahí hay un cumplimiento importante, y para eso, bueno, ahí las autoridades fiscalizadoras son los canales para recibir este tipo de consultas. ¿Hay algún certificado por esta capacitación? Bueno, hay un registro de asistencia que va a ser enviado a todas las personas,
a todas las personas asistentes, valga la redundancia. Gracias, Noel. Un trabajador de seguridad que se encuentre vulnerable podría trabajar remotamente en función jurisdiccional o administrativo. Quien define cuáles son las funciones que pueden hacer remotamente va a ser, en conjunto con el médico ocupacional, los supervisores o las áreas operativas para ver si es que es necesario alguna reubicación o algún tipo de otra función. Si es que puede o no, eso hay que conversarlo con las áreas involucradas. Las mascarillas de tela, falta de mascarillas dentro de las oficinas son seguras. Preferibles son las mascarillas quirúrgicas. Las mascarillas de tela se humedecen con mucha rapidez, y salvo que tengas varios reemplazos a lo largo del día, es preferible usar las quirúrgicas descartables. Dicho tópico que se implemente para la atención del médico asistencial en la corte, ¿cuáles serían los equipos mínimos para su adecuado trabajo? ¿Deberían también manejar las historias clínicas? Sí, todo sitio o todo lugar donde se haga atención médica o se realice un acto médico, todas estas actividades deben ser plasmadas en una historia clínica y funcionarían como un consultorio médico, y el consultorio médico, la implementación de ellos se rigen bajo las normas de equipamiento e infraestructura de los establecimientos de primer nivel de atención del Ministerio de Salud. Una norma un tantito compleja, pero digamos que ahí se deben basar para la implementación de este tipo de ambientes. La declaración jurada de vulnerabilidad que se hace mensual, ¿quién la evalúa y cuánto tiempo tiene para dar respuesta para el retorno al trabajo? Es el médico ocupacional. Gracias, Sarita. El estrés laboral puede ser una enfermedad profesional. Si bien es cierto, hay algunos países en el mundo que ya están empezando a incluirlo como enfermedad profesional en sus respectivas normativas. En el Perú todavía no se considera como enfermedad profesional. Sí, lo podemos considerar como una enfermedad relacionada al trabajo, pero legalmente no está establecido dentro de la resolución ministerial 480, listado de enfermedades profesionales. ¿Quién se encarga de la toma de las pruebas rápidas? ¿Puede el médico profesional tomar dichas pruebas y de ser así son válidas? Sí, sí puede tomar pruebas rápidas. Lo ideal es que esta persona sea una persona entrenada en la lectura, toma y lectura de estas pruebas. Y para esto es preferible que sea realizado en laboratorios especializados o clínicas especializadas en la gestión de este tipo de exámenes, ¿no? Pero en líneas generales sí la ley ha facultado a los médicos ocupacionales a que hagan estas mediciones. Mascarillas quirúrgicas en la oficina, ¿qué tiempo de duración de eficaz tienen? Hasta que se humedezcan. Si se humedecen, ya perdieron eficacia. Buenas tardes. Cuando nos preguntan si hemos tenido contacto con una persona que tiene COVID-19, ¿a qué extremo de contacto se debe tener en cuenta, ya que a veces no sabemos cómo comunicarnos en casa con nuestro familiar de este virus? En la norma nos habla de que si estamos a menos de 1 metro de distancia por más de 60 minutos, en un ambiente cerrado con sin ninguna medida de protección, se nos considera un contacto de una persona COVID-19. Esa es la recomendación legal que habla la RM 448. Fuera del Perú, otros organismos hablan de tiempos más cortos, de 15 minutos, y de distancias un poquito más amplias, como de 2 metros o 6 pies de distancia. ¿Sí? Y algunos incluso dicen que ya no es dependiente de la protección respiratoria que uses. Uses o no uses protección respiratoria, si has estado a menos de 2 metros y 15 minutos o más de contacto con esta persona, podrías considerarte como contacto. Acá en Perú, legalmente hablando, es 1 metro de distancia o menos, y 1 hora o más sin protección respiratoria. ¿Qué porcentaje de infectados de COVID se toma en cuenta para el cierre de un local? Esa es una muy buena pregunta. Sin embargo, no hay una respuesta clara. Hay que ver exactamente cómo se ha producido el contagio, cuál ha sido la mecánica del contagio, cuántas personas aparentemente han sido contactos, cuántas personas aparentemente dan positivas, y cuál es el estadio de los síntomas en cada una de ellas para poder tomar una decisión. No existe un porcentaje, un número o una cantidad que se diga a partir de esto tenemos esta decisión, uno menos significa que ya no. Eso no está definido así para estos casos. Cuando el trabajador ha tenido COVID-19, en cuanto a las secuelas que pueden tener, ¿qué médico lo va a ver? Dependiendo de qué tipo de secuelas. Entiendo que son respiratorias, idealmente debiera ser un médico neumólogo. Gracias, Pilar. ¿Qué diferencia existe de una infección con un resultado positivo de COVID? La diferencia no es muy fácil de definir. En general, si tiene síntomas respiratorios, en este momento, en tiempos de pandemia, todos deberíamos considerarnos como sospechosos de COVID y pasar una prueba de descarte.
por lo menos una evaluación médica que nos ayude a definir si es que encajamos dentro de los criterios de caso sospechoso. Los vulnerables regresamos supuestamente el 7 de diciembre. Los vulnerables regresan cuando se levante el estado, la emergencia sanitaria. La emergencia sanitaria se ha prorrogado hasta el 6 de diciembre, termina el 7 de diciembre, estaríamos saliendo de ese estado. Lo que sí es importante que sepamos es que la emergencia sanitaria, según indicaciones, lineamientos de la Organización Mundial de la Salud, se revisa trimestralmente. Esta no es la primera emergencia sanitaria en el mundo ni en el Perú. Las emergencias sanitarias, por ejemplo, como las que ocurren en el caso de las pandemias de influenza, gripe aviar, gripe porcina, se dan por 3 meses y cada 3 meses se va reevaluando. Según cómo esté el estado de la transmisión, es probable que se levanten en ese momento. Pero probablemente eso todavía lo tengamos por algún tiempo más. Es muy probable que en diciembre tengamos una prórroga adicional y luego en marzo o alguna prórroga adicional dependiendo cuál sea el estado de la transmisión del virus en el país. Gracias, Williams. Gracias, Ilverio. Gracias, César. Se debe solicitar al demandado presentar prueba COVID al asistir a la lectura de sentencia, toda vez que el magistrado conoce que la detención es factible y llevado inmediatamente a la carceleta, supongo que has querido mencionar. No, esto no está definido en los protocolos del Poder Judicial. Desconozco y te soy honesto con eso, si es que para el tema de internamiento se ha definido la toma de pruebas para estas personas. Tengo entendido que no, pero te agradecería que consultes con tu área de SST al respecto. ¿La prueba rápida se puede sacar mensual? No tiene mucho sentido que te tomes una prueba mensual, salvo que tengas muy alto o alto nivel de exposición. Gracias, Berta. La licenciada ocupacional o el médico ocupacional podrían coadyuvar, ayudar, entiendo, en toma de temperatura del trabajador a la hora del ingreso. Podría hacerlo también un personal entrenado, dependiendo cuál es la disponibilidad de personal y de recursos con los que cuenten para esta actividad, ¿no? Podría ser el médico, podría ser la enfermera, podría ser un vigilante entrenado, una persona entrenada que se haya definido, obviamente, con los controles y la protección necesaria para ello, ¿no? La enfermedad del túnel carpiano de los notificadores que cosen expedientes se ha considerado enfermedad profesional en el Poder Judicial, o qué enfermedades profesionales propias de labores judiciales se encuentran consideradas. El síndrome del túnel carpiano sí se encuentra considerado como una enfermedad de origen ocupacional, naturalmente no en todos los puestos. Si es que hay actividades que involucren prensión y movimientos repetitivos, esto podría valorarse, pero hay que ver clínicamente cuál es la condición de cada una de estas personas. Es una interesante pregunta. Habría que ver un poquito más de cuál es el detalle de la labor que haces. En líneas generales, si me dices que se dedican a coser expedientes, te digo así, sin tener muy claro cuál es la actividad que podría ser. Coser es una actividad que involucra prensión, que involucra movimientos rotatorios de la muñeca y podría ahí producir información de lo que es el canal carpiano, el túnel carpiano por donde pasa el nervio mediano, que es el afectado cuando se da este síndrome, pero habría que ver la evaluación de estas personas, ver si es que cuántos trabajadores en este puesto de trabajo han desarrollado esta enfermedad, o si solamente es uno o han sido varios. Hay que ver hacer un poquito de investigación para definir eso y poder determinar si es que es una enfermedad profesional o no. Buenas tardes, hay trabajadores que a pesar que se les dé PP en las visitas que se hizo, no lo tienen puesto, por ese motivo se contagian por responsabilidad. Sí, es correcto. Este tema lo mencionamos. Si bien es cierto, hay medidas que se pueden tomar, no solamente el tema de los EPPs, el EPP es responsabilidad nuestra, ¿no? Este tema de pandemia es porque nos afecta a todos y para que salgamos de esta todos tenemos que contribuir con la parte que nos toca, que es usar las mascarillas, mantener distancia social, lavarnos las manos con frecuencia. Una persona que tuvo COVID ya se recuperó, es una persona vulnerable, ya que puede recaer o no. Nuevamente, la norma nos dice que las personas que han superado el COVID debe priorizarse el trabajo remoto y si no es posible recién considerar la posibilidad de reincorporación al trabajo. Buenas tardes, doctor. Si tuviste el COVID y eres asintomático, hiciste tu cuarentena, ¿qué tiempo puedes realizarte nuevamente la prueba para saber cómo está IgM y IgG? No es necesario que te hagas pruebas una vez que has salido del aislamiento. Gracias, María Guapaya. Gracias, Percy. ¿De quién depende que el personal se realice la prueba rápida o hisopado? Básicamente de la disponibilidad. Si es que estuviera disponible y fuera tan fácil realizar pruebas de hisopado,
Probablemente lo haríamos todos, pero lamentablemente aún en esta etapa la cantidad de pruebas sigue siendo escasa a nivel nacional, entonces las pruebas serológicas son más disponibles, ¿no? ¿De quién depende qué personal se va a realizar eso? Depende naturalmente del nivel de exposición y esto lo determina tu médico ocupacional. Gracias, Milton. Gracias, Alan. ¿Qué sabe usted del alcohol de 96 grados? Dicen los periodistas que no es efectivo. Sí, lo mencionamos en la exposición pasada. El tema es que mientras más concentrado esté el alcohol, más fácil se evapora. Entonces, el alcohol de 96 grados es más inestable, se evapora más rápido que el alcohol de 70, que sí mantiene su concentración por más tiempo. Incluso si queremos diluir el alcohol de 96, mientras que vaciamos en un envase y le echamos agüita y todo eso, probablemente ya se haya evaporado y con la dilución no obtengamos alcohol de 70, sino un alcohol de menos concentración. Entonces, preferible es adquirir alcohol de 70 directamente. Gracias, Janet. ¿Qué pasa si un determinado padecimiento no está considerado como enfermedad profesional, pero el médico ocupacional lo relaciona con la actividad del trabajador? Habría que valorar específicamente a qué caso nos estamos refiriendo, ¿no? Si bien es cierto, el listado de enfermedades profesionales en teoría es un listado abierto y algunas enfermedades que no están consideradas podrían incluirse en líneas generales. Si es que no está en el listado, es bien difícil que sea clasificado como enfermedad profesional. Habría que tener mucho sustento, mucha evidencia, tanto científica como de las funciones del puesto de trabajo para definir si es que el trabajo ha sido causa necesaria para la aparición de esa enfermedad. Entonces hay que hacer ahí un trabajo de investigación mucho más complejo que en cualquier otra situación. Si trabajo con una persona que haya tenido COVID, pero ya está sano, puede contagiar, sano no, debe haber alcanzado el alta epidemiológica. Si alcanzó la alta epidemiológica, esta persona no contagia y comienza a tener dolor de cuerpo de gripe, puede contagiar el COVID. Habría que ver el caso, cómo son los síntomas para poder responderte a esa pregunta. Es un poquito general, no te puedo dar mucho detalle, Julio. Gracias, Leonor. Es probable que un trabajador, al parecer asintomático y con familiares cercanos, internados o siendo atendidos por COVID, asista a trabajar. Es función del médico, es obligación del trabajador reportar esta condición y es función del médico ocupacional definir qué tan cercano ha sido el contacto de esta persona. En líneas generales sería recomendable que se mantenga en aislamiento hasta que se pueda descartar que tuvo o no tiene COVID esta persona y eso es función del médico ocupacional quien haga esa validación. Si vas a trabajar y te enteras que sus compañeros han tenido el COVID y no han informado al jefe inmediato cómo se debe proceder, conversa con tu área de seguridad en el trabajo para que te den cuáles son las medidas de control a tomar en estos casos y las medidas disciplinarias o administrativas si es que aplican. Gracias, Claudia. Debido al estado de emergencia nos hemos visto obligados a hacer trabajo remoto, lo que ha conllevado que permanezcamos demasiado tiempo sentados. En ese sentido, la enfermedad de hemorroides podría considerarse como una enfermedad ocupacional en su momento. Lamentablemente, la hemorroides no es una enfermedad profesional. Podría ser considerada una enfermedad del grupo 3, aquellas que son preexistentes, pero que pueden verse agravadas por una condición laboral, ¿no? Pero hay otros factores de riesgo que tienen que ver con las hemorroides y que no están relacionados al trabajo, como la obesidad, algunos hábitos como el tabaquismo, problemas de colon, estreñimientos, etcétera, que tienen que ver con hemorroides, y el trabajo sería un factor más, no la causa necesaria para que se desarrolle la enfermedad. Buenas tardes, doctor. En varias oportunidades he sentido asfixia, tanto en mi casa como en la oficina. Antes de la cuarentena, pensé que era por enfermedad preexistente, sin embargo, el médico en emergencia diagnosticó estrés laboral. He conocido casos de compañeros en los que le dieron descanso médico. Ante ello, no debería catalogarse el estrés como enfermedad ocupacional. ¿Qué puede decirnos acerca del síndrome del trabajador quemado? El síndrome del trabajador quemado es el síndrome de burnout, es una consecuencia de los factores de riesgo psicosocial, y en general tiene que ver con estrés laboral. Sí, es cierto que puede estar relacionado con el tema médico. Sin embargo, la definición de enfermedad profesional, más que un tema médico, lamentablemente es un tema de definición legal, ¿no? Por las implicancias que ello tiene en cuanto a indemnización, pensiones, etcétera, es considerado una enfermedad, perdón, es una definición legal. A día de hoy, de momento, no es una enfermedad profesional, es por eso que no se considera de esa forma. Sin embargo, sí podemos considerarla en líneas generales como una enfermedad relacionada al trabajo, y sí es importante que, como todo factor de riesgo psicosocial, sea mapeado por el médico ocupacional y que se desarrollen programas de vigilancia específica para ello. Cuando usted refiere que nosotros debemos cuidarnos, ¿cómo estaríamos con dicho virus? ¿Cómo estaríamos con dicho virus? Doctor, ¿nos podría recomendar cómo mejorar el sistema inmunológico? Ya que se ha visto en otras personas, de alguna manera u otra, están superando este virus. Claro, no la cura, pero reforzar el sistema inmunológico. Lo dijimos en la charla pasada, no existe ni alimento ni medicina milagrosa que te refuerce el sistema inmunológico propiamente.
Debes tener una alimentación balanceada, sí, rica en proteínas, carbohidratos, vitaminas, minerales, y balanceada, variada, diversa, tanto en proteínas de origen animal, vegetal, etcétera. Debes realizar una actividad física adecuada, debes dejar los hábitos nocivos como el tabaco, como el consumo de alcohol, etcétera. Pero no existe una receta que sea específica para mejorar el sistema inmunológico. Si tú cumples con los requisitos, con lo que te acabo de mencionar, de alimentación balanceada, actividad física, no hábitos nocivos, hidratación adecuada, tu sistema inmunológico se va a ver fortalecido. Si es que no y cumples con eso, probablemente hay una condición médica que no se haya detectado o que no se haya mapeado que podría afectar tu sistema inmune. Pero en líneas generales, ninguna receta ni ningún suplemento nos va a ayudar, ni ningún alimento tampoco nos va a ayudar a fortalecer el sistema inmunológico, ¿no? A veces, desde el punto de vista de la medicina natural alternativa, se dan algunas recomendaciones, pero ninguna ha demostrado a ciencia cierta ser realmente efectiva para específicamente fortalecer el sistema inmunológico. En una oficina con ventanilla de atención al público, sin ventanas, recepcionando documentos, se puede usar ventilador eléctrico y puerta abierta para evitar mayor riesgo de COVID-19. Hay que preferir siempre la ventilación natural. Si es que hay, porque lo que debe haber es un flujo de entrada y un flujo de salida, ¿no? Si no, simplemente vamos a estar recirculando el aire en el mismo ambiente cerrado. Lo preferible es buscar la atención al personal, por lo menos dejar la ventanilla abierta y ver si es que se puede hacer algún tipo de modificación o cambio que permita la instalación de ductos de salida o de extracción de aire, ¿no? Eso como sugerencia. Gracias, Julio. Gracias, Roxana. Una persona asintomática puede presentar 92 de oxígeno en sangre normal o debe ir a emergencia del hospital. Es raro que presenten esto, pero sí se ha visto algunos casos que pueden presentar saturación baja, pero normalmente si están asintomáticos, si bien es cierto, pueden estar contagiando, mientras no haya deterioro de sus funciones, no pueden complicarse, pero es raro que eso ocurra que menciones. Aparentemente sí podría haber algunos casos, pero no son la regla, ¿no? Son la excepción a la regla más bien. Las pruebas rápidas son seguras, se han visto que casos que se contagió todo el personal, pero 2 dieron negativo. ¿Qué se debe a eso? Lo mencionamos también en la charla pasada, las pruebas rápidas dan muchos falsos negativos, porque en los primeros días del contagio, todavía no, tu cuerpo no ha producido la suficiente cantidad de anticuerpos para que las pruebas lo puedan detectar. Entonces, ya tienes la infección, pero como la prueba rápida no te mide el virus y no te mide el anticuerpo y todavía no lo has producido en suficiente cantidad, te va a salir negativo. Es por eso que dan esos falsos negativos, como el caso que comentas, Yarim. Gracias, espectador anónimo. Debido a que trabajamos con papeles, suelen haber ácaros. Sí, bueno, los ácaros están más vinculados a algunos problemas respiratorios, tipo el asma, por ahí algunas enfermedades de la piel. Estas sí son condiciones que se deben tener controladas. Si trabajan con papeles y suelen acumular polvo, ahí sería ideal el tema de protección respiratoria, algún tipo de protección respiratoria más allá del tema de COVID, también deberían trabajar con eso, pero hay que ver qué cantidad de material particulado puede ingresar por la vía respiratoria en el trabajo que realizan, cuántas veces a la semana o cuántas veces al día, ese tipo de labores, etcétera, ¿no? ¿Un médico ocupacional puede prescribir antibióticos a los problemas de malestares de salud? No, como dijimos, el médico ocupacional no hace labor asistencial, ¿no? El hecho de que te receten medicamentos es una labor asistencial que no es responsabilidad necesariamente del médico ocupacional. Muy interesante, gracias Alicia. Eh, si tu jefe inmediato te envía a trabajar presencialmente y le has consultado que tiene los síntomas de COVID, ¿cómo sustentarías este caso? Bueno, idealmente debes reportar al médico ocupacional a través de los canales de comunicación que tengas establecidos en tu sede o en la corte de Poder Judicial donde labores. Si tienes una constancia de atención médica, un cuanto mejor, pero ahí el médico ocupacional es el que se va a encargar de validar si es que efectivamente te encuentras en una condición de riesgo o no. De nada, gracias Isabel, María Isabel. Gracias, Luis Fernando. Un paciente con alta epidemiológica puede volver a contraer el COVID. También lo mencionamos la vez pasada. En líneas generales no. En líneas generales no. Parece que hay algunos casos que sí se estarían recontagiando por una mutación del virus, pero en líneas generales no, ¿no? Por lo pronto parecen ser casos aislados, ¿no? ¿Qué tiempo debe transcurrir para que el alcohol mate al virus? Entiendo que es el alcohol en las manos, no ingerido, mi estimado. Normalmente la solución de alcohol mientras se realiza, digamos, la desinfección suele ser instantánea, no es que debemos dejar que esto actúe por algún tiempo, ¿no?
Persona que sale positivo, dependiendo de los síntomas, ¿cuántas semanas mínimas debe estar en cuarentena? Y para su retorno a laborar es obligatorio hacerse otra prueba. No, no es obligatorio que se haga otra prueba. Si es que sale positivo y es su primer positivo, si es que es un caso leve, debería pasar, según la ley peruana, 14 días en aislamiento y tener por lo menos 3 días asintomático para considerar su retorno, ¿no? Gracias, Luis Rafael. ¿Debía detenerse en las instalaciones algo como medir la saturación o solo es indicado para uso médico? Y realmente para uso médico, ¿no? Esto nos ayuda a hacer seguimiento de personas sintomáticas. No tanto en los asintomáticos, no se ha demostrado todavía que tenga mucha utilidad. Si hay algunas personas que lo están promoviendo, ahí escuchamos al alcalde de Moche el día domingo, de repente, en un reportaje en la televisión, pero no es tan cierto eso que mencionan por ahí. Prueba molecular, el día 7 de agosto salió positivo. Prueba rápida, el día 10 salió negativo. El día 28, una prueba rápida que ya sale negativo a ambos anticuerpos, es decir, que ya no contagia o él es infectado. Depende de los síntomas. Nuevamente, las pruebas no nos sirven para definir contagiosidad, alta, recuperación, no. Las pruebas solamente te dicen, tienes o has tenido el diagnóstico. ¿Qué te va a decir si contagias o no? El seguimiento clínico. Entonces, depende de los síntomas que tenga esta persona respecto a la fecha de contagio, fecha de inicio de los síntomas, etc. Gracias, Johnny. ¿Cómo minimizar los factores del riesgo en el trabajo? Depende de los factores de riesgo y para eso los programas específicos, ¿no? Parte por identificarlos, establecer las medidas de control y medir la eficacia de las medidas de control. Yo sé que esto no responde completamente a la pregunta, pero tendríamos que hacer toda la capacitación de nuevo para responder a esta pregunta, estimado Freddy. ¿Qué informa a los trabajadores sobre la función del médico ocupacional? Ya que en muchos casos solicitan medicación y llaman a consultar por familiares y en la madrugada. En ese sentido, ¿el médico ocupacional tiene horario o está disponible 24 horas? No, el médico ocupacional definitivamente, al igual que ustedes, no está disponible 24 horas para el ejercicio de sus funciones, ¿no? De hecho, estas consultas de medicación y consultas por familiares son temas asistenciales que deben verlo bien con médico asistencial, si es que disponen de uno de ellos en sus sedes, bien con su médico tratante en el establecimiento de salud donde ustedes regularmente se atiendan. No es función del médico ocupacional hacer este tipo de atenciones. ¿El uso de alcohol en gel es eficaz o mejor que el alcohol líquido? No, es igual siempre y cuando sea el 70%. Bien, esas son todas las preguntas. Muchas gracias a todos por su participación. Que tengan ya muy buenas noches. Hasta pronto.